Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las películas más míticas de la historia del cine. Es la película Alien, una película de ciencia ficción que se estrenó a finales de los años 70. Es un survival horror en toda regla, dirigida por Ridley Scott. Es un clásico del cine de ciencia ficción y horror. Su origen es un tanto interesante, ya que ha nacido en una mezcla de influencias cinematográficas, literarias y creativas, además de un deseo de hacer una película de terror en el espacio. La idea original de Alien proviene de un guión titulado Star Beast, escrito por Dan O'Bannon. O'Bannon había trabajado previamente en una película de bajo presupuesto llamada Dark Star de 1974, que fue dirigida por John Carpenter, otro director mítico de las películas de acción, que tenía algunos elementos de ciencia ficción y comedia, aunque Dark Star fue una experiencia frustrante para O'Bannon, inspirar a crear algo más serio y aterrador. Después de una experiencia, Bannon comenzó a desarrollar la idea de la película de terror en el espacio, junto a su amigo Ronald Sunset, quien coescribió la historia, creando un guión que mezclara la ciencia ficción con horror. Sunset tuvo la idea de que el alienígena usara a los humanos como huéspedes para incubar a su descendencia, lo cual se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la película. Tiene varias inspiraciones y referencias. Lovecraft, la obra de Lovecraft, especialmente en su enfoque en lo desconocido y lo terrorífico, influyó en el tono y en la atmósfera de Alien. It, The Terror from Beyond Space, de 1958. Esta película de serie B también trata sobre un monstruo alienígena a bordo de una nave especial que mata a la tripulación uno por uno. Y Planet of the Vampires, de 1965, otra película que presenta similitudes en cuanto a la estética y la premisa básica. El diseño icónico de alienígena, conocido por xenomorfo, fue creado por el artista suizo H. R. Giger. Giger fue elegido por Ridley Scott debido a su estilo único, que combinaba lo biomecánico y lo surrealista. Giger había trabajado previamente en un libro llamado Necronomion, de 1977, que contenía ilustraciones que capturaban perfectamente la mezcla de terror y fascinación que Scott quería para la producción. El proyecto fue presentado a 20th Century Fox y después de algunas revisiones y ajustes en el guión, la producción comenzó con Ridley Scott como director. Scott, conocido por su enfoque visual y su habilidad para crear atmósferas intensas, fue fundamental para dar la vida a Alien como una experiencia aterradora y envolvente. La película fue lanzada en 1979 y rápidamente se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, generando múltiples secuelas, precuelas, cómics, novelas, videojuegos y estableciendo a Alien como una de las franquicias más influyentes del género de ciencia ficción y terror. Incluso ha tenido batallas con otro alienígena muy conocido como Depredador y cosas así tan bizarras. La película de Alien está llena de secretos y anécdotas que han contribuido a un estatus icónico de la película y del cine. El papel de Ripley casi fue interpretado por un hombre. Originalmente, el personaje de Ellen Ripley no está escrito específicamente para una mujer. El guión de O'Bannon y de Ronald Shatner presentaba a los personajes de manera neutral en cuanto a género, con la idea de que los roles podían ser interpretados por actores de cualquier sexo. Fue el productor David Giller quien sugirió que Ripley fuera una mujer, lo que finalmente llevó a Sigourney Weaver a tener el papel, transformándose en uno de los personajes femeninos más icónicos del cine. La escena del Chestbuster fue una sorpresa para los actores. Es una de las escenas más memorables de Alien, cuando el xenomorfo emerge violentamente del pecho de Kane, interpretado por John Hart. Aunque los actores sabían lo que iba a suceder, no conocían todos los detalles sobre cómo se realizaría la escena. Ridley Scott quiso capturar reacciones genuinas, por lo que los efectos especiales y la sangre falsa se mantuvieran en secreto. La reacción de terror de Veronica Gadway, Lambert, cuando la sangre la salpica es completamente real. El diseño del semomorfo fue creado por Ginger, un artista suizo, como hemos hablado antes. El diseño de la cabeza de la alienígena se inspiró en su obra Necromon 4, una de sus esculturas. Además, el diseño final de la cabeza del semomorfo incluía partes de cráneos humanos y animales. La nave espacial Nostromo tiene una conexión literaria. El nombre de la nave, Nostromo, proviene de una novela del mismo nombre escrita por Joseph Conrad en 1904.
Este no es el único guiño a Conrad de la franquicia de la secuela Aliens. En 1986, otra nave se llamó Sulaco, que también es una referencia de una ciudad ficticia de la novela Nostromo. El gato Jonesy como alivio cómico. El gato, a bordo de Nostromo, no fue la única herramienta para aumentar la tensión y el suspense, por ejemplo, cuando asustó a los miembros de la tripulación, sino que también sirvió como un alivio cómico e emocional en medio del horror. Además, Jonesy es uno de los pocos supervivientes al final de la película, lo que le convirtió en un detalle memorable. Ridley Scott es conocido por su meticulosidad en el diseño y la dirección para crear atmósferas claustrofóbicas en la Nostromo. Empleó un enfoque que consistía en utilizar cámaras con lentes largas y trabajar en espacios pequeños y oscuros. Esto ayudó a enfatizar la sensación de confinamiento y peligro constante. El traje del alienígena fue usado por Bolaji Badejo, un actor nigeriano que medía casi 2 metros de altura. Debido a lo complejo y pesado del traje, Badejo solo podía usarlo durante cortos periodos de tiempo. Además, el traje resultó ser tan incómodo que Badejo no podía sentarse, por lo que entre tomas se le daba una especie de balancín para que se recostara. El huevo alienígena, para la escena de lo que el personaje descubre que los huevos alienígenas, utilizó algunos ingredientes poco comunes para darles aspectos respondantes y orgánicos. Dentro del huevo, Scott usó vísceras de vaca y pollo mezcladas con otros ingredientes. Además, el interior del huevo se iluminó con una luz láser. La famosa frase promocionada de la película, en el espacio nadie puede oír tus gritos, es una de las más reconocidas de la historia del cine. Fue creado por el publicista Barbara Gibbs y captura perfectamente la mezcla de horror y aislamiento de la película proyecta. Después de la película de Alien el octavo pasajero en 1979 hubo varias películas más. Aliens al regreso de 1986, siendo James Cameron el director de esta película, siendo también muy buena. Hay gente que la considera en la segunda película mejor que la primera. Eso también le pasó a James Cameron con la película de Terminator, que muchos prefieren a Terminator 2 frente a la 1, aunque la 1 fuera una revolución en el género. En este caso, Ripley regresa para enfrentarse a los aliens, esta vez acompañado por un grupo de marines coloniales en una misión de rescate en una colonia humana. Alien 3, con una visión de David Fincher, que sobrevive Ripley a unos horrores en una colonia penitenciaria donde una nueva amenaza alienígena emerge. Alien Resurrección, ya en el año 1997, por Jean-Pierre Jeunet. Es 200 años después de la muerte de Ripley. Y luego hay películas precuelas como Prometheus en 2012, otra vez por Ridley Scott, Covenant, también por Ridley Scott ya en 2017, y bueno, películas intermedias de Alien vs Predator por Paul Anderson en 2004, Alien vs Predator Requiem en 2007 y cosas así más bizarras que podemos encontrar. Actualmente, en 2024, podemos encontrar pues bueno, otra película de Alien, en este caso eh, funciona bien y bueno, veremos qué tal funciona a través de Prometheus. La película se llama Alien Romulus. Es una nueva saga de Alien y bueno, estrenada en 2024. Así que el director es, en este caso, Federico Álvarez. La película más taquillera de la franquicia Alien fue Prometheus de 2012, dirigida por el propio Ridley Scott. Esta película fue el regreso del esperado universo de Alien, después de 15 años de pausa. Y aunque fue presentada como una precuela de Alien, el octavo pasajero se posicionó como una historia más amplia que exploraba los orígenes de la humanidad y los misterios del espacio. Recaudó 403 millones aproximadamente, cuando tenía un presupuesto de alrededor de 120 o 130. El impacto y el público, pues expectativas han tenido muchas, ha generado mucha influencia. Es una película que ha generado una saga, en este caso, una controversia dentro del público de encontrar un nuevo cine de ciencia ficción, en este caso de terror y horror, con espacios oscuros, lúgubres y con una atmósfera agobiante y asfixiante. Con lo cual, deja a Alien